Entonces, el día de hoy vamos a tener aquí con nosotros a Wilson Tamayo de Colombia. Entonces va a ser un gusto poder conocerlo, conocer su historia, conocer un poco del paso de Dios en su vida. Y nada, vamos a aprovechar muy bien el tiempo de esta live, cada minuto cuenta. Y bienvenidos todos los que se están uniendo, esas historias de conversión para los que van llegando por primera vez. Y estoy seguro que vamos a terminar este tiempo con el corazón muy lleno. No sé por qué, tengo una intuición de que vamos a terminar con el corazón muy lleno. Entonces, vamos allá. Qué gusto, Wilson, qué gusto conocerte. Pues Verónica, el gusto es mío. Muchas gracias por la invitación. Muchas Sí, gracias por sí. aceptar eso, por estar aquí. Y la idea es esto, que puedas compartir un poquito eh, tu camino de conversión. Sabemos que toda la vida es una conversión, estamos en una conversión continua, pero si, ¿cómo ha sido este camino de fe que has llevado? Si ha sido así desde pequeño, en una familia católica, y con el tiempo el Señor pues ha ido revelando, mostrando también lo que Él ha querido de ti, o ha sido momentos importantes que han marcado un antes, un después. En fin, lo que nos quieras y puedas compartir en esta noche, pues sería una bendición poder conocer un poquito tu historia y ver lo que Dios ha hecho en tu vida. Pues bueno, Verónica, antes que nada, pues agradecerte por la invitación. Casi no nos ponemos de acuerdo. La verdad es que la cuarentena con hijos no es una cuarentena de descanso, créanme. Mucha gente está descansando en este momento y mucha gente recluida en el hogar, pero más bien nosotros con hijos es a full, tiempo completo, especialmente mi esposa, pues que es una santa mujer, que le ha tocado pues más consagrarse. Entonces no ha sido tan fácil pues como coordinar estos live. Ahí tengo varios pendientes también que no he podido como coordinar y bueno, le doy gracias a Dios que me permite este momento en esta bella plataforma y en este espacio tan lindo que tienes. Pues básicamente contar sobre un proceso de conversión que he tenido, porque sí, como lo has dicho, es un proceso de todos los días. Creo que nadie puede decir que definitivamente está convertido, pues, y de que ya pues está en el paso pues previo a la unión mística, al matrimonio místico con Cristo. Yo creo que nosotros somos cristianos comunes y silvestres que han estado caminando en este proceso de conversión día a día y que permanentemente estamos viendo que hay cosas que convertir en nosotros. Nací en una familia católica promedio, una buena familia de principios, una familia de un catolicismo más bien tradicional, en el sentido de que íbamos a misa los domingos, no escuchaba pues como cuestiones antirreligiosas en mi casa. Mis papás tuvieron pues siempre cuidado de, digamos, amar la iglesia, enseñarme a amar la iglesia, pero mi fe era más producto de una tradición que de una convicción. Y no está mal que nos hereden la fe, es decir, me parece Oh, maravilloso porque creo que precisamente en ese sustrato que heredé fue del que se valió el Señor después para tocar mi corazón y para encaminarme. Pero definitivamente el encuentro con el Señor no se hereda, se necesita un encuentro con el Señor personal. Es personal. decir, a uno lo que los papás pueden hacer es preparar un muy buen ambiente para que uno se encuentre con el Señor, pero Preparar definitivamente la tiene que haber tierra, ¿no? un encuentro. Ujú. Son como Sí, sí, los sí, que sí. trabajan la tierra y la semilla crece, pero es personal, sin duda. Exactamente, la abonan, la van picando la tierra, pero finalmente si uno se obstina, pues finalmente uno podrá dejarse de Dios. Y eso fue lo que me pasó. Yo siempre he sido muy inquieto en mi vida, pues en esa época de juventud era mucho más inquieto. Tenía un gran amor a la lectura y a los 14, 15 años ya había empezado a tener como serias dudas de mi fe, serias dudas de la existencia de Dios, no tanto por una cuestión intelectual o por pues argumentos filosóficos, sino porque a los 15 años te sientes interesante, te sientes un poco distinto, sobresaliente, si empiezas a negar pues una cosa que todo el mundo cree, si te sales un poco de la media común, ¿no? Entonces empecé pues como a dudar y sobre todo porque me daba pereza ir a misa, me sentía como medio obligado, entonces qué mejor que aprovechar la sacrosanta libertad de expresión para decir yo tengo derecho a creer o no creer, yo tengo derecho a escoger en qué Dios creo o en qué Dios no creo, en fin. No, no me declaraba ateo, pero sí ya pues una persona que por lo menos ponía en duda los principios fundamentales de la fe. Luego también es cierto que aunque me formé en un colegio católico,
los principios que me dieron allí no fueron, pues, digamos, los más sólidos. Digamos, la fe más o menos era transmitida como una materia más, ¿no? Es decir, 2 más 2 es 4 y hay que creer en Dios. Punto. Es así. Pero no te Ujú. hablaban propiamente de un proceso de conversión, de encuentro con el Señor, de diálogo con el Señor. Era mucho conocimiento, pero poco encuentro, poca vivencia. Eh, yo también debo decir que tal vez uno lo ve así porque en el esfuerzo que hacían en el colegio por tener momentos de encuentro con el Señor, pues a uno no le importaba, ¿no? Pues cursabas las materias de religión porque te tocaba y Ujú. seguramente en muchas ocasiones nos invitaron pues a Eucaristías, a grupos de oración, a momentos de lección divina y pues finalmente nunca me importó. Entonces tampoco puedo decir que el sistema en sí mismo falla, sino que simplemente no me interesé, no me interesé. Ujú. Tenía 15 años, repito, estaba más preocupado por estar en las fiestas con mis amigos, estar en momentos pues como de esparcimiento, de pecado también, que en encontrar las respuestas a las preguntas más profundas de mi alma, que estaban allí, estaban latentes en mi corazón, porque precisamente yo creo que eso que sembraron mis papás, esa fe, sobre todo ese amor entre ellos, para mí fue muy significativo ver, mis papás siempre se han amado mucho, tengo el regalo de Dios de tenerlos los vivos a los dos, entonces pues ahora he estado hablando con ellos, precisamente Ujú. felicitando a mi papá por el Día del Padre, mostrándole a los niños en videollamada, porque estamos procurando como cuidarnos bastante. Pero el amor que mi papá y mi mamá se han tenido para mí ha sido siempre modélico y siempre ha sido un lugar de encuentro con el Señor. A ver, yo cuando vivía con mis papás todavía, antes de casarme, mi papá a veces llamaba a mi mamá a las 3 de la tarde, así por nada. Entonces yo contestaba el teléfono y mi papá decía, oye hijo, está la mujer que vive en mi corazón y no paga renta, para referirse a mi mamá, ¿no? Y entonces yo me ¡Qué moría de la risa, belleza! llamaba a mi mamá y le pasaba pues el teléfono. A veces iba a sacar leche de la nevera y encontraba allí en estos tableritos imantados que uno pone para ir poniendo lo que falta para después uno ir al mercado. Y a veces veía pues algún poema que mi papá le dedicaba a mi mamá, así como que cuando Dios te creó estaba pensando en mi felicidad. Pues yo leía eso pues y claro, como joven me sonrojaba un poco, pues sacaba la leche, a la hora volvía y mi mamá ya le había escrito la respuesta ahí abajo. Y cuando te ¡Ay, qué creó a ti belleza! estaba pensando en la mía. Entonces yo decía, oye, utilicen WhatsApp, por favor, que esto es de dominio público, por favor, respeten un poco. Ese es el ¡Qué clima belleza! amoroso. ¡Qué Sí, belleza! sí, yo en eso me he sentido muy afortunado porque si el rostro de un padre, hoy precisamente reflexionando sobre el Día del Padre, si el rostro de nuestro Padre terrenal es de alguna manera la primera referencia que tenemos de la paternidad de Dios, pues a mí Dios me la dejó muy fácil para creer en Él, muy fácil para creer en Él, porque ver a mi papá me dispuso muy fácilmente a creer en un Dios que es Padre, que me ama, que me corrige porque me ama, porque mi papá no ha sido un papá alcahuete para nada, ha sido un papá que nos ha amado muy tierno, pero también cuando ha tenido que ser exigente, lo ha sido. Ha habido unos principios no negociables, unos principios que sostuvieron nuestro hogar, nuestra familia. Entonces, más o menos así fue pues, mi infancia, el inicio de mi adolescencia. Ya empecé a alejarme un poco de Dios, empecé con mis amigos, en eso mis papás tampoco me presionaron mucho, no, pues a ver, la misa dominical sí, la oración en la casa sí, pero así pues como obligarme a grupos de oración, obligarme a cosas de estas, no, no, siempre fue más Ujú. bien una formación de criterio y de carácter, ¿no? O sea, una formación Ujú. de iluminar mucho el entendimiento, de dar muchas razones y de ir enseñando a hacer uso de mi libertad. Claro, estando allí detrás para cuando la regaba, ¿no? Cuando cometía el error, de todas maneras, hey, pues, creo que intuitivamente, sin mucha teología, mis papás entendían muy bien las heridas que el pecado original dejaron en la naturaleza humana, porque iban pensando cuando era necesario y soltando un poco, iban más o menos, mi mamá un poco la más radical, más fuerte, mi papá un poco más tranquilo, más, a ver, no apretemos tanto al niño, entonces siempre hubo como ese equilibrio que me permitió, yo creo que tener después un encuentro con el Señor donde pues que todo lo que nos enseña se me hace perfectamente lógico, se me hace perfectamente lógico, o sea, he encontrado en la fe
una consistencia, una armonía, una coherencia que pues me resulta difícil después de haber encontrado lo que encontré, no creer aquello que he visto, no creer aquello que he vivido, no creer aquello que he experimentado. Claro. Pero tenía 14 años y a los 14 años, amigos, fiestas, novias, esto, aquello, gracias a Dios no drogas, digamos un ambiente mundano pero sano, ¿no? Lo que se puede Ujú. decir sano. Sí, beber un poco, sí molestar con los amigos, pero pues drogas, así pues como cuestiones pesadas, no, no, no. Tenía de hecho amigos muy sanos en general. Recuerdo que una vez nos pegamos una borrachera, te cuento, Verónica, a los 15 años, es, claro, acá es ilegal consumir hasta los 18 años, pero bueno, eso no le importa a ningún joven, ¿no? O sea, acá eso es más bien relajado. Creo que en México también es así, y tal vez en Estados Unidos un poco más exigentes, pero en nuestros países latinoamericanos eso poco importa. Nos encontrábamos la manera de encontrarnos, de hacer nuestras fiestas. Llegué pues borracho a la casa, así 3 de la mañana, recuerdo, me acosté a dormir, tenía 15 años, ¿no? Y empezó todo a girar, yo veía el cuarto girando, 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 y bueno, vomité al lado derecho de la cama, estaba tan fregado que no fui capaz ni de levantarme, sino que me giré al lado izquierdo, donde también vomité, y bueno, casi que sentía el Aquello, vómito pasar por detrás del cuello, casi que lo sentía, ¿eh? O sea, te lo digo para expresar la asquerosidad del pecado, ¿no? O sea, ¿cómo sería aquello? Y estaba tan perdido que ahí dormí con vómito y todo, o sea, ahí me quedé. No, los no, no papás en era la pues, mañana viendo la escena, no, pues terrible, porque no era, pues digamos, mis papás me cuidaban mucho, no era común, pues precisamente mi cuerpo no estaba como acostumbrado a esto y la borrachera me dio durísimo, durísimo. Te imaginarás pues al día siguiente ya sucio en cuerpo y alma, ¿eh? En cuerpo y alma. Eh, pero después el vacío, ¿no? O sea, después el vacío, ese vacío que dice Pascal tiene forma de Dios, ¿no? Ese hueco en el corazón que nada podrá llenar eso, aquello de San Agustín. Nos has creado, Señor, para ti, nuestro corazón estará inquieto hasta que descanse en ti. Eso es real, eso no es psicología espiritualista, pues, para hacerle creer a la gente que tiene necesidad de un ser superior. No, 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 los que lo hemos vivido sabemos que es así. Que haya gente que quiera asesinar su conciencia y sepultar esa voz de Dios, esa conciencia, ese deseo de Dios bajo kilómetros de tierra de placeres, de redes sociales, de amistades, no significa que esa voz de la conciencia muera. Sigue ahí, sigue palpitando. Me sorprende mucho el testimonio de conversión de Paul Claudel, cuando él cuenta, pues el famoso escritor francés, cuando él cuenta pues que en medio de su ateísmo y todo, él no sabe por qué un taxi lo dejó en Notre Dame la noche nueva, y él no sé por qué entra a Notre Dame, se hace al lado de la Virgen María, la iglesia llena de personas, y él dice que en el Magnificat tuvo un encuentro con el Señor donde toda duda se disipó, donde él experimentó una tal presencia de Dios, una tal convicción, donde sintió como que se llenaba ese vacío que él se había encargado sistemáticamente de negar. Y yo creo que algo así me pasó a mí, yo tenía ese vacío. Yo recuerdo que yo le dije a Dios, mira, no sé si existes ya, me genera esta duda, pero si existes, ayúdame, ayúdame, o sea, tengo como un vacío. Claro, era una petición interesada, más o menos como la del hijo pródigo, ¿no? O sea, no era una petición inspirada en el amor, como el hijo pródigo que sintió hambre y no fue que, ay, la regué con mi padre, voy a ir a pedirle perdón, sino, no, tengo hambre, voy a ir a comer algo, por lo menos me reciba como siervo. Y yo creo que nuestra primera aproximación a Dios, desafortunadamente, es muy interesada, ¿no? Es en todo caso egoísta, o sea, me siento mal, necesito que me ayudes a sentirme bien. pero es donde ves la Y es, humildad de Dios que aún así se aprovecha de eso, porque es impresionante todas estas lives que llevo de historias de conversión. Este tema, cuando de repente la persona entra y sí y hace este pequeño clamor, si existes, ayúdame, así casi casi como un, a ver qué, no, ya, el Señor aprovecha esta oportunidad y se manifiesta, es muy impresionante, muy no impresionante. se deja, él no se deja ganar en generosidad y no es así pues como, ah, bueno, ahora que me necesitas, ahora sí vienes, ¿no? Ahora que estás arrastrado por el suelo, ahora que estás vomitado, ahora que tienes
herida de perro, no, 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 no. Él es hermoso, él es grande, él es humilde, humilde, Humilde. porque al Señor no le importa que aunque sea por esa razón le busquemos. Ya nos irá madurando en el amor, entre desiertos y consuelos, lo va madurando uno progresivamente en el amor, pero es muy bonito ver cómo el Señor sí, se encarga de responder a una petición que ni siquiera está inspirada en un sincero amor, sino más bien en un interés. Pero fue el mismo Señor el que dejó ese salvavidas al alma. Entonces, cuando aparece, el Señor echa mano de él, echa mano de él. Y así me sucedió. 29 de abril del año 2000. Ese fue el gran día. Ese fue el día donde me visitó el sol que nace de lo alto. Fue un día muy lindo porque un primo mío había empezado en grupo de oración que se había consagrado pues a no sé quién. Cuando me dijeron que mi primo había empezado a rezar, yo dije, se volvió evangélico, ¿eh? O sea, se volvió protestante. Para mí todo el que rezara, evangélico, protestante, o sea, no. Eso es muy raro pues que esté en grupos de oración, muy raro que esté disque leyendo la Biblia, pero mi primo solía visitarnos en nuestra casa, solía pasar fines de semana en nuestra casa, y entonces ya llevaba un tiempo sin ir. Bueno, porque se volvió evangélico, porque se volvió protestante, pensábamos nosotros. Y una de esas regresa mi primo y pasa el fin de semana con nosotros. Y ahí hubo un derroche de gracia, Vero, que es que yo todavía lo reflexiono y no logro como entender qué fue lo que sucedió ahí, porque no sé ni cómo terminamos hablando del tema. Mi primo no fue que planeó algo para evangelizarnos o pues montó como un esquema, a ver, voy a ir a convertirlos, a mi hermano y a mí. No, 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 no. Básicamente empezamos a conversar. Eran las 7 de la noche del 29 de abril del año 2000 y a las 6 de la mañana del 30 de abril concluiríamos esa conversación. Nos lo pasamos toda la noche y toda la madrugada conversando. Fue una larga conversación. Y cuando empezaba a clarear nuevamente el sol, Wilson salía de las tinieblas de su ceguera y de su pecado. Fue bien bonito porque hablamos de muchos temas, muchos temas. Hablamos de las preguntas que yo tenía sobre la existencia de Dios. Te repito, no eran pues preguntas así como que necesitara él mostrarme pues el argumento cosmológico, ontológico, de diseño fino, no, bueno, nada, o sea, nada que ver, eran preguntas de un joven de 15 años, pero que estaban allí y mi primo muy pacientemente fue, digamos, mostrándome, argumentándome. Luego, recuerdo que me habló de las apariciones de la Virgen María, fue un tema que me interesó mucho. Para mí la Virgen desde el principio fue esencial porque la Santísima Virgen María, yo sé que estaba allí preparando mi corazón, fue como mi tutora, mi custodia, mi madre, su presencia maternal, su ternura, la sentí desde el primer momento. De hecho, en medio de la conversación, yo recuerdo que le dije a mi primo, claro, después de escuchar todo esto, de las apariciones de la Virgen, de toda la belleza del catolicismo que yo conocía un poco, pero que no había terminado como de comprender verdaderamente, era un tesoro que me parecía mi viejo, un baúl de esos empolvados que están en la esquina de una casa, pero cuando mi primo llega y abre ese baúl y me doy cuenta que lo que está empolvado es realmente un tesoro, rubíes, perlas preciosas, lingotes de oro, refiero pues a toda la espiritualidad y la riqueza de la iglesia, era sorprendido, yo era maravillado con todo lo que veía. Y recuerdo que hubo un momento donde yo le dije a mi primo, mira, esto suena muy interesante, pero es muy difícil, ¿no? O sea, tú me estás pidiendo que cambie, o sea, yo ya no estoy yendo casi ni a misa, confesión, llevo años, rosario, nada que ver. Ahora tú me dices que tú vas a misa diario, rezas el rosario diario, te confiesas cada 15, 20 días, cada mes, que te consagraste a la Virgen. Yo le decía, eso es muy difícil para mí, eso es imposible. Y él me dijo una frase, y por eso te digo que hubo un momento de gracia, porque no es que la frase no lo hubiese escuchado nunca, claro, la había escuchado mil veces, y si Dios existía, la frase tiene todo su sentido. Él me dijo, lo que para ti es imposible, para Dios es posible. Pero aunque yo había escuchado esa frase,
ese momento Wow. fue un momento de gracia, o sea, una catarata de gracia llovió sobre mí. Tanto que yo sentí allí casi que experimento un descanso en el espíritu con esa frase. Yo recuerdo que mi cuerpo se sintió absolutamente débil en ese momento. Escuché esa frase y es como si hubiese hecho un acto de postración ante el Señor. Como quien dice, pues sí, pues me entrego del todo, me entrego del todo. Luego, Espérate, mi ¿cuántos primo años tenías ahí más o menos? tenía 15. ¿Era? 15 años, eso fue hace año y medio. Y es broma. Si tenía 15 años fue hace 20 años. Ahora tengo, sí, no, no tengo 16 y medio, o sea, ahora tengo 35 años, tengo ahora. Con 4 hijos Eh, menos. sí, 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 por supuesto. Tenía 15 años, 15 añitos tenía. Y mi primo me dice, te voy a dar una bendición. La bendición, pero eso no lo dan solo los curas, pues, y no, 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 una bendición, la bendición de la Virgen María, la bendición de Don Bosco, la de María Auxiliadora, la bendición, a ver, me explicaba él, todos somos llamados a hacer una bendición y a bendecir, lo dice el catecismo de la Iglesia Católica. Le dije, pues a ver, dame la bendición. ¿Qué hago? Abre tus manos, cierro los ojos, me da la bendición de María Auxiliadora, que Don Bosco pues le daba a sus hijos espirituales allá en Baldoco, en Turín. Y yo experimento ahí un descanso en el espíritu. Ahí sí fue por primera vez, digamos, ya un descanso en el espíritu. Era una cosa nueva para mí, no, no sabía que era eso. Era como experimentar una presencia de Dios que me invadía de tal manera que mi cuerpo descansaba. No perdí la conciencia en ningún momento, pero allí tendido en el suelo, en esa madrugada, no me quería levantar. Solo quería estar ahí, solo quería estar como abrazado, como cuando estás muy agotado, que llegas finalmente después de un largo día laboral, exhausto, y como que ves la cama y te sientes inevitablemente atraído a ella y caes. Así me pasó. Es como lo más semejante al descanso en el espíritu que puedo describir. Tuve ese descanso en el espíritu. Después de ese descanso en el espíritu, ahí sentí mucha paz. Ahí tuve un momento después muy fuerte, un momento como muy íntimo con el Señor. Y bueno, esto generó en mí un impacto. Yo soy de un temperamento más bien sanguíneo, entonces las cosas suelen impactarme fuertemente, suelo apasionarme por las cosas y esto pues me generó una pasión que yo dije, si por acá es, por acá me voy, no me importa nada más, por acá me voy. O sea, si está claro que Dios quiere esto, entonces este es el camino. Y de no ir a misa ya prácticamente, de no rezar nada, de no confesarme nunca, pasé a ir a misa todos los días, rezar el rosario todos los días, confesarme, empecé a confesarme casi cada semana, O sea, de esa manera quería estar limpio para mi Dios, casi con riesgo de caer en escrúpulos. Tuve un gran sacerdote que me fue guiando y fue ajustando mi conciencia, pero fue una entrega de empezar a ayunar los viernes, claro, pero yo en ese entonces vivía en un pueblito muy cercano a mi ciudad, yo vivo en Colombia, en una ciudad que se llama Medellín, y acá hay un pueblo a 1 hora y media, es mi pueblo natal, se llama Granada, es un pueblo pequeñito, con mucha fe, o sea, grandes y santos sacerdotes forjaron la fe de ese pueblo y de todo ese sector que se llama Oriente Antioqueño, y recuerdo que, claro, empiezo, eso fue un fin de semana, llego el lunes al colegio nuevamente, estaba en la secundaria, terminando la secundaria, y pues de tal manera había experimentado yo algo que, pues a ver, mis amigos me saludaron, hola, ¿cómo estás? Y yo les dije solamente, hola, hermanos. Ellos se quedan como que, bueno, ¿y este qué le pasó? Yo recuerdo que yo me siento en el salón de clase, claro, entra la luz por la ventana, me da el rostro, yo miro la luz, siento que es la presencia del Espíritu, así como iluminado. Es decir, era, era increíble, o sea, lo que yo experimentaba parecía estar flotando, o sea, parecía estar levitando. Yo, como que estuviera reconfigurándose el mundo para mí, como que estuviese viendo con unos nuevos ojos. Mis amigos empezaron a preocupar mucho. Oye, ¿te diste cuenta ya lo que le pasó a Tamayo? Y el otro decía, sí, 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 ya me di cuenta. El otro decía, oye, sí, lo perdimos, ¿no? Lo perdimos. Como era de buen muchacho, ¿ah? Como era de buen muchacho.
Claro, ellos creyeron que yo me había enloquecido. Y seguramente yo hoy miro hacia atrás y yo digo, es que sí, es que eso fue medio loco, ¿eh? O sea, es que empecé a ir a misa todos los días. Empezaba el mes de mayo, Rosario de Aurora. El Rosario de Aurora es una práctica muy tradicional aquí en Colombia, bueno, en algunos otros países. El mes de mayo se madruga mucho, muy de madrugada. Todo un pueblo, todo un barrio va rezando el Santo Rosario. Este pueblo es muy frío, o sea, es un pueblo, digamos, bastante frío. Allá los pajaritos por la mañana no cantan, sino que tosen de lo frío que es. Y, y, pero yo me levanté, empecé a levantarme a las 5 de la mañana eh, a rezar el rosario. Pues claro, me levantaba 3:30, 4 de la mañana, a rezar el rosario a las 4:30, 5 de la mañana, con todo el grupo de señoras. Eran puras señoras de edad las que iban a rezar el rosario, y más o menos mi nuevo grupo de amigas empezó a ser ese grupo de señoras. La más joven tenía 70 años. Ese era mi nuevo grupo de amigas, y yo tenía 15 años, porque mis otros amigos, este se enloqueció, este se le rayó el coco, Claro. le echaron a perder el cerebro, ya, me empezaron a alejar, me empezaron a distanciar, porque al que yo veía le quería hablar de Dios, le quería decir, mira esto, mira aquello, mira, le quería hablar de Dios a todo el mundo. Y mis amigos empezaron pues como, bueno, pero rápidamente ellos veían que yo era muy feliz, que lo que me estaba pasando en realidad me hacía muy feliz, que era muy raro, pero que era muy feliz. Entonces ellos se me acercaban así en la noche, así como que nadie se diera cuenta, así como que, oye, Wilson, ¿puedes orar por mí? Tengo una necesidad en mi familia, tal cosa. Y le decía, no, no, yo no voy a orar por ti. Ven, oremos juntos, ven, oremos juntos. Y entonces orábamos juntos y empezamos a hacer un pequeño grupo de oración. Y entonces yo ya conocí el movimiento al que pertenecía mi primo, un movimiento que estaba iniciando, al que pertenezco yo, Lazos de Amor Mariano. Entonces me vinculé al movimiento, empecé mi proceso de consagración a Jesús por María. Empezamos ya, digamos, una vida de misión, de apostolado, aprovechando esa época de universidad, pues ya inmediatamente siguiente a mi proceso de conversión. Entonces eso era estudiando y de misión, y entonces en el barrio pobre, y entonces en el hogar de niños, y en el comedor de minusválidos, y fundando el movimiento en un lugar y en otro. Eso fue una época maravillosa, maravillosa. Muchos de esos amigos que inicialmente me criticaron, me juzgaron, se rieron de mí, después se fueron vinculando al movimiento. Hubo uno, te lo cuento porque fue uno de los que más me criticó, de los que más me juzgó. Ese, pero mejor dicho, me la tenía al rojo vivo, decimos nosotros. Eh, pero resulta que dejé de verlo durante años. En uno de esos grupos de oración del movimiento lo volví a ver, vi que él vino, y yo creí que había llegado el grupo para burlarse de nosotros, ¿no? O sea, porque él se preciaba de ser ateo. Yo dije, Mm. este vino al grupo de oración a reírse de nosotros, este vino al grupo de oración a, vamos a ver qué escándalo va a hacer. Pues nada, hasta le vi llorando. Y dije, bueno, esto está raro. A los 8 días volvió, pero no se acercaba a mí, ¿eh? Le veía yo de lejos. Después él fue volviendo, después se fue al retiro espiritual, después hizo su consagración, después se fue de misión, después, no te alargo el cuento. El caso es que hoy ese amigo lleva 2 años y medio de sacerdote. Uf, Ese amigo es sacerdote en este momento. qué Para que veas belleza. cómo se encarga el Señor de hacer todas las cosas. Y luego así muchas cosas, ¿no? El primer amigo que logré llevar en la universidad, yo soy ingeniero informático, el primer amigo que logré llevar a un retiro de conversión, hoy es sacerdote también. La primera amiga de la universidad que logré llevar a un retiro, por la gracia de Dios, hoy es religiosa, de una bellísima comunidad. Entonces, así en la universidad me cogieron miedo, pues me agarraron miedo, decían, este es así como que un infiltrado de la iglesia para captar vocaciones y qué. No, no, nada que ver, o sea, no, no. Es decir, yo lo que hago es facilitar. Yo creo que todos los evangelizadores de alguna manera somos facilitadores de la gracia. Eso es lo que hacemos. Disponer un poquito a la persona a través como de gracias actuales para que la gracia santificante llegue, y el Señor se encarga. Él se encarga de hacerlo todo de manera, pues, digamos, generosa. Y bueno, ya han pasado 20 años. En el movimiento conocí a mi esposa, nos casamos, vivimos un noviazgo de castidad, por supuesto, como Dios manda. Los noviazgos que tuve en el movimiento, los 45 noviazgos que tuve antes de mi esposa. No, es broma, es broma. No, no, no.
Nada, nada. Dos noviazgos antes de mi esposa, dentro del movimiento, vividos también en castidad. Nos enseñaron a amar. Yo creo que la castidad en el noviazgo nos preparó para la fidelidad en el matrimonio. La, la, la lujuria es una mala consejera, una pésima consejera. La castidad en realidad te enseña a amar. Entendimos siempre la castidad como un gran sí al amor, como un gran sí al amor, y así lo entendimos con mi novia, ahora mi esposa. Y yo creo que las bendiciones que hoy vivimos en nuestro matrimonio, porque te puedo decir que tenemos un matrimonio muy bendecido, es decir, eh, vivimos muy enamorados, la verdad, y cada día nos enamoramos más y cuidamos mucho nuestro amor. Yo creo que nosotros, por la gracia y misericordia de Dios, vivimos el noviazgo que Dios quería y ahora tenemos el matrimonio que nosotros queríamos. Vivimos el noviazgo que Dios se soñaba y hoy tenemos el matrimonio que nosotros nos soñábamos. Ha sido bien, bien lindo, bien lindo. Luego vienen los hijos. Dificultades no faltan, ¿eh? O sea, en todo este proceso ha habido cruces, ha habido dolores, ha habido sufrimientos, ha habido dificultades, porque es natural, el que quiera venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, cargue su cruz y sígame. Hubo renuncias ¿Cómo? dolorosas. Ahí hubiese una pregunta, ¿cómo ha sido para ti este proceso? O sea, porque comentaste en algún momento y me gustó mucho como lo dijiste, que el Señor se va encargando, ¿no? de ir madurando el amor, va madurando la fe, ¿no? Eh, Sí. me imagino que has pasado por ahí también en varios momentos, ¿no? Momentos pues de prueba interior, de dificultad mayor. Eh, ¿cómo ha sido para ti este camino? O sea, porque segura fue muy fuerte esta conversión inicial, es algo, fue una gracia de Dios muy particular y yo creo que sin duda fue una preparación para la misión que hoy en día estás llevando como también evangelizador eh, en todos los sentidos, ¿no? Pero llega este momento inicial donde uno se encuentra con, como, así va a ser, o sea, o como que a veces, ¿no? No sé si me explico, o sea, cuando te Sí, sí. sorprende, ¿no? La prueba, ¿qué te ha ayudado en estos momentos? Mira, pero pues precisamente, gracias por la pregunta, porque después de estos 20 años, uno mira un poco hacia atrás y uno dice, Dios mío, eh, ¿cuánto me falta por caminar todavía? Yo creo que lo primero que uno adquiere en este camino es una clara conciencia de que lo que nos falta es mucho más de lo que hemos avanzado. O sea, uno, esa tentación de creerse uno definitivamente convertido, esa tentación de creerse uno ya tan seguro que no va a caer, de creerme más fuerte de lo que en realidad soy, yo creo que es una de las peores tentaciones que padece el neoconverso al inicio pues, de este proceso, ¿no? Porque se corre el riesgo de sentirse ya, bueno, es decir, he logrado renunciar a tantas cosas, he logrado dar pasos definitivos. Entonces se corre el riesgo de esa soberbia espiritual, ese, eh, digamos, esa seguridad, esa falsa seguridad de que ya estos pecados que he dejado definitivamente, pues ya no lo voy a volver a ver, no lo voy a volver a cometer. Y pues precisamente acabamos de terminar en el movimiento un libro que se llama Me encontré con Jesús, ¿ahora qué sigue? Porque precisamente esa es la pregunta que muchas personas tienen, ¿ahora qué sigue? Y nosotros que ya hemos podido caminar un poquito más, podemos decirle a las personas, oiga, vea, nosotros ya caminamos un poquito y en medio de esta jungla ya hemos recorrido los caminos que no son, ya nos hemos golpeado con las piedras, ya hemos estado a punto de caer en precipicios, ya las ramas nos han golpeado y han rayado todo nuestro cuerpo. Entonces, lo que hicimos fue básicamente decirle, mira, un poquito la experiencia que hemos tenido y la experiencia que los santos, digamos, han tenido en la iglesia, que es tanta riqueza espiritual, tanta literatura que tenemos nosotros, tantos clásicos de la vida espiritual, la doctrina de la iglesia, la moral, todo. Entonces, lo que hicimos fue más o menos, perdón, recopilar todas esas preguntas y esas tentaciones que uno tiene en un proceso de conversión. De hecho, toda la primera parte del libro es ¿qué me está sucediendo, no? Y entonces se responde como a esas preguntas internas. Casi que el libro es una biografía, o sea, en el libro casi que es una biografía, una autobiografía. Son temas, pero voy poniendo lo que a mí mismo me fue sucediendo, lo que me fue ocurriendo en mi proceso de conversión.
Entonces, significa que ya estoy convertido. ¿Qué hago si mi familia no me entiende? Mis amigos me están atacando, me están criticando, me están juzgando. Ya no siento nada en la vida espiritual, entonces que eh, tengo una tentación enorme de dejar este camino. Me siento como desanimado para seguir. Eh, Encuentro gente dentro de la propia iglesia que me ataca, que no me comprende, de aquellos que esperaría apoyo, recibo más bien crítica. Luego también de la gente, los que supuestamente antes eran mis amigos, ahora se vienen contra mí. A todas esas preguntas, Ah, precisamente las escribimos y tratamos de dar respuesta, pues, como desde la experiencia, desde una respuesta muy equilibrada, porque también es importante evitar el victimismo en la vida espiritual. Ese sí. victimismo de me están atacando porque me convertí. Oye, espera, que es que a veces hemos sido imprudentes. A veces me están atacando porque no soy testimonio, porque aquello que digo, predicar, a que inicié mi conversión, no es, digamos, una auténtica conversión, o por lo menos no lo ve así mi familia. Entonces, no soy lo suficientemente luminoso, digamos, en mi hogar, no soy suficiente luz. Entonces, uno a veces cree que me atacan, me persiguen. Sí, hay un cierto victimismo que también nosotros debemos evitar en la vida espiritual. A veces también son imprudencias, son maneras de decir las cosas. A veces nos falta el tino, nos falta la prudencia. Entonces, es como manejar eso. Pero yo creo que a grandes rasgos la vida espiritual sigue pues siempre como esas arideces y esos consuelos espirituales. Siempre hay momentos de aridez, siempre hay momentos de desierto, siempre hay momentos donde Dios purifica el amor y siempre hay otros momentos donde Dios te empuja, te anima, donde hay, digamos, una experiencia de devoción sensible y Ujú. Dios como que lo va llevando a uno, pues, es como las escalas, ¿no? De alguna manera hay el peldaño es horizontal, pero luego el siguiente es vertical. Y ya a veces hay momentos en la vida espiritual absolutamente planos, llanos, y uno dice, pues que no siento nada, o sea, voy a misa aunque no sienta, rezo aunque no sienta, me confieso aunque no sienta. Pero luego hay otro momento donde el Señor te hace elevar de manera vertical y entonces sientes un nuevo impulso apostólico. Entonces este libro de este santo te conmovió y te volvió a encender. Entonces esta frase te llegó en el momento oportuno. Este confesor te dijo lo que necesitabas escuchar y hay como un renacer nuevamente. En uno y otro estado de la vida espiritual hay que crecer, hay que avanzar. O sea, ambos son necesarios. Si todo fuera desierto, si todo fuera solo voluntad, si todo fuera caminar en la simplicidad, pues la vida espiritual sería una vida espiritual muy desencarnada, porque finalmente somos seres humanos que sentimos, que lloramos, experimentar. Pero si es que todo llorar, eh, digamos, una experiencia sensible de la fe, pues también sería Ujú. una vida espiritual que solo se basa como en facultades inferiores, pero no te eleva pues a una vida espiritual sólida, a un amor puro, un amor pues, digamos, más grande. Más de la fe también, ¿no? Porque en realidad es eso, o sea, poco a poco creo que el Señor nos va enseñando a vivir de la fe, que fue también lo que le pasó Y a San Pablo, ¿no? Eh, indudablemente, indudablemente, indudablemente. Yo creo que en eso ayudan mucho los directores espirituales, porque a veces entre esa dicotomía de la vida espiritual, entre el sentir, el sentimiento y la voluntad, a veces uno está discurriendo mucho entre ambos, entre o siento, o solo quiero, o solo siento, o solo quiero. Y la vida espiritual en realidad más que sentir, más que querer, es unirse, es lo que llama, digamos, la tercera vía, la vía mística. Es una vía donde ya es más que el sentimiento, más que la sola y simple voluntad, es la unión con Cristo, es lo que uno experimenta con los hijos. Uno con los hijos no dice, hoy siento deseo de levantarme a las 3 de la mañana porque tiene una fiebre 42 grados y qué lindo que me siento. No, es que eso no se siente. Hay un impulso interior que te lleva a eso, pero ni siquiera se reflexiona mucho. Uno no está como entre, lo debo hacer también porque es mi deber, porque es mi voluntad. Tampoco, tampoco. Es un impulso del amor. O sea, me refiero a que muchas veces también hay gente que vive la espiritualidad o en sentimentalismos o en voluntarismos. Y yo creo que ambos extremos son nocivos. La vida espiritual tampoco puede ser, si es cierto que no puede ser solo lágrimas, solo emoción, tampoco puede ser una espiritualidad seca, fría, árida, una espiritualidad de cumplo muy bien mis prácticas, una espiritualidad de solo el Señor sabe que lo amo, que no siento absolutamente nada. Hay un camino que es la mística, que es la unión,
que trasciende el sentimiento, trasciende la sola voluntad, trasciende desiertos y consuelos, y hay un momento donde es que ya ni te importa eso. O sea, yo creo que todos tenemos que tender hacia allá. No es que uno se esté preguntando, a ver, hoy deseo rezar, hoy me siento con ganas de rezar, hoy no, no. Ni está tampoco diciendo uno, hoy no siento nada, pero lo voy a hacer, tampoco. Es esa, mm, esa certeza del amor. O sea, yo te digo, para mí la paternidad ha sido una catequesis espiritual, ha sido un retiro espiritual permanente, porque lo veo mucho con mis hijos. O sea, uno con los hijos no, ni siquiera está entre el sentimiento y la voluntad, sino que hay algo distinto, hay un paso más, hay un amor, no sabe uno ni explicarlo, ¿me comprendes? O sea, Vives en la paternidad, ¿no? Y tal vez con es Dios es vivir en condición de hijos. Yo una exactamente, vez yo creo que es escuché eso. una expresión que era ser hijo en el hijo, ¿no? Sí, Y, y eso me dio como un, sí es cierto, o sea, hay que aprender a vivir de manera filial, pero eso no se siente, eso no es natural, se da una naturalidad, ¿no? Que no exactamente. depende, ¿verdad? Es una cosa más integrada, o sea, te integra, te unifica, Claro, una no, manera de ser, ¿no? yo creo Algo que hacia así. allá tendemos. No es que no es que digamos ya llegamos a ese estado. No. Creo que hay que tender hacia allá. Todavía uno sigue en los estados íntimos de la vida espiritual, entre los sentimientos y las voluntades, entre los desiertos y los consuelos. Pero creo que la vida espiritual tiene que tender hacia allá, hacia esa unión con Cristo, hacia ese vivir en Él. Lo que dices tú, hacia esa eh, vivencia de la filiación, es aquello que hace la gracia, ¿no? Que no anula la naturaleza, sino que la perfecciona. Es una perfección de la vida espiritual. Y hay que pedirle mucho. Yo creo que una de las cosas en que insiste más la espiritualidad de la consagración total a Jesús por María, que es la espiritualidad que nosotros vivimos dentro del movimiento, según el método de Montfort, es Ujú. precisamente eso, es como llevarte a imitar a María, es decir, a la María que estaba exultando de gozo en el Magnificat y a la María que estaba firme al pie de la cruz cuando veía que su hijo era destrozado, desollado y escurrido hasta la última gota de sangre. Entonces es estar ahí, es la presencia, es estar con Él, es la vida de intimidad, la vida de unión con María, la vida de unión con Cristo. Creo que hacia allá debe tender el alma. Mm. Sí, sí. ¿Tienes cómo explicar así un poquito para los que no conocemos lazos de amor? Sí, Así, claro que así, sí. así, un pequeño resumen. Vale. Un movimiento dentro de la Iglesia en este momento, después del Concilio Vaticano II, hubo un resurgir de movimientos apostólicos que tienen como una característica y es que se integran, se asocian católicos laicos, la inmensa mayoría de veces, que asumen su condición bautismal, entienden que por su bautismo y por la confirmación están llamados a hacer misión y que no es la misión y el apostolado algo exclusivo de la jerarquía. Entonces empiezan a surgir espontáneamente movimientos en todas partes. Estos movimientos se agrupan normalmente en torno a la figura de un fundador, que es el que recibe el carisma. En nuestro caso es Rodrigo, un tipazo, un tipo sencillo, sereno, no es un tipo pues grandilocuente, amoroso, está por los 64 años y ha dedicado su vida a esto, es casto. Yo lo conocí cuando tenía 15 años, puedo dar fe de una vida muy virtuosa, pero muy serena. Es decir, tuvo un papá Rodrigo maravilloso. Don Bernardo fue un santo, dicho por su esposa, Anita, que todavía vive, o sea, la mamá de Rodrigo. Entonces eso creo que le dio un gran equilibrio a Rodrigo y sin quererlo, sin buscarlo, funda este movimiento, el Lazos de Amor Mariano. El viento sopla de donde quiere, ¿no? O sea, esto surgió de manera espontánea, no es que se haya planeado propiamente un movimiento, sino que surge cuyo carisma es fundamentalmente la búsqueda de la conversión de las personas, la búsqueda de la vivencia nuevamente de los compromisos bautismales para llevar a la gente a la consagración total a Jesús por María. Entonces, básicamente, tiene como carisma el celo apostólico, tomar conciencia de que la misión es un deber que nosotros tenemos. O sea, a ver, no solo debes ser santo en tu vida diaria, sino que debes ser misionero en tu vida diaria.
debes apostolar en tu vida diaria, debes tener una conciencia clara de que el otro es un universo, es un campo de misión, el otro es un continente por conquistar. Entonces, creo que esa conciencia imprimió un fuerte celo apostólico en el movimiento. O sea, el movimiento, digamos, tiene una característica y es un poco la militancia apostólica, es saber, a ver, cómo podemos evangelizar en el colegio, en la escuela, en la universidad, en todo, cómo podemos ayudar a que más almas se conviertan, a que más almas se consagren a Jesús por María. Y luego el camino es la consagración, ¿no? Es una espiritualidad que no es propia, es una espiritualidad, digamos, de la que somos beneficiarios, una espiritualidad ya muy aprobada por la Iglesia, es la consagración total a Jesús por María según el método de San Luis de Montfort. Entonces esto hace que sea, digamos, un camino muy sólido, porque no es que Lazo se esté inventando algo, sino que es algo ya inventado que ha Claro. producido santos y los más grandes santos. San Juan Pablo segundo fue Segundo. consagrado por el método de Montfort. Entonces, difundimos esta consagración de la mejor manera que podamos, en nuestra imperfección, en nuestra debilidad. Y yo creo que básicamente eso es lo que hace el movimiento, ¿no? O sea, tratar de llevar a las personas a esta consagración, que es como un camino, una catequesis que lleva a la persona a renovar sus compromisos bautismales. Montfort, hace 4 siglos, se dio cuenta que el problema consistía en que los católicos dejábamos dormir nuestro bautismo. Eso que el Concilio Vaticano II nos vino a decir hace 50 y Sí. pico de años, ya Montfort lo decía hace 4 siglos, decía que los católicos tienen que asumir nuevamente con seriedad sus compromisos bautismales. Entonces, la consagración es precisamente eso, es un camino, son 33 lecciones que se pueden hacer o de manera consecutiva 33 días seguidos, así lo propone Montfort, o en 33 lecciones una vez por semana, ¿no? Una lección cada semana, 12 primeras lecciones para vaciarse del espíritu del mundo, 7 lecciones siguientes para conocerse a sí mismo, otras 7 lecciones para conocer a María y otras 7 lecciones para conocer a Jesucristo. 33 lecciones en total, como 33 días, 33 años fue la vida de nuestro Señor. Y es un proceso muy completo donde la persona renueva en realidad sus compromisos bautismales. Es una consagración distinta a otras que hay en la iglesia, muy alabadas también, muy dignas de respeto. Pero creo que la consagración monfortiana tiene una característica y es, uno, que no solo es una consagración devocional, sino que implica un compromiso de vida. Hay consagraciones muy lindas, pero que tienen un carácter exclusivamente devocional. Yo le rezo a la Virgen y me consagro en el sentido de que le entrego mi corazón, pero digamos que no es uno muy consciente del cambio que debe operarse en la vida. Como Esta unos consagración, ejercicios espirituales, ¿no? De San Ignacio de sí, Loyola, pero algo así que te lleva a una conversión de vida desde la mano de María, ¿no? tiene que ser así porque hoy estamos en un letargo espiritual y tenemos que hacer una recatequesis, una reevangelización. Tenemos que volver, no somos tierra de misión nuevamente nosotros, ya la tierra de misión no está en África, nosotros ahora somos tierra de misión, estamos en una sociedad descristianizada. Entonces, volver nuevamente como a asumir esos compromisos bautismales y por eso Montfort propone un método que de verdad es exigente. Entonces no puedes hacer la consagración si es que no estás en realidad dispuesto a renunciar al mundo, al demonio de la carne y entregarte a Jesucristo. No hagas la consagración. Por lo menos la monfortiana no. Si no estás dispuesto a un cambio radical de vida, mejor no lo hagas. Y lo dice Montfort en el numeral 99 del tratado. Dice él, oye, si es que vas a seguir en pecado mortal, ni te consagres. Sería un sacrilegio. ¿Cómo vas a decir, me entrego a ti y renuncio a todo? Le vas a decir al Señor si es una mentira, si en la práctica no estás renunciando. Obviamente por eso el proceso te va llevando, ¿no? Te va llevando progresivamente, te va ayudando, entonces el proceso catequético te va iluminando la conciencia, el Señor va fortaleciendo la voluntad, la oración te va dando la fuerza como para ir tomando decisiones, es Oh, qué bien bonito belleza, el proceso. qué belleza. Y está, no está solo en Colombia, ¿verdad? Me imagino que está en varias partes. El movimiento ha crecido mucho, está en unos 20 países en este momento. Eh, Está pues en los ¿En Estados México? Unidos, está en México, está en Guatemala, eh, está en pues, Colombia, Venezuela, Ecuador, Brasil, estamos en Mm, Perú,
Chile, Bolivia, Argentina, España, Nueva Zelanda, Wow, en fin, no, qué bien. ha ido Ya se ha creciendo el ido movimiento. creciendo. Sí, 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 poco a poco, en Qué realidad ha sido una belleza. sorpresa para nosotros. Ay, No, qué no, belleza. Gracias. Gracias por compartir todo eso. Qué riqueza de no. live. Qué bueno estuvo. No, gracias a ti por la invitación, gracias a ti por la Estuvo invitación. buenísimo, porque sentí que fue un poco de todo, o sea, el poder compartir un poco de tu vida, cómo Dios actúa, cómo, en fin, y todo tiene un propósito, y qué maravilla, o sea, maravilla conocer este libro, que yo no tenía conocimiento, y bueno, de Lazos ya había escuchado, por supuesto, pero es un gusto eso, que la gente pueda conocer todo eso, porque hay, como bien dijiste, hay un tesoro que a veces está ahí empolvado, solamente está, y lo peor es que está a la mano, y es como que, Sí, ay, no sí, lo quiero abrir, qué flojera, no, no, no lo voy a abrir, ¿no? Y cuando uno lo abre es como, ¿qué es esto? ¿En qué momento no lo vi? Estaba ahí, ¿no? sí, 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 sí. Es como que, Ay, qué gracias. pena haberme demorado tanto para encontrar esto, ¿eh? ¿Por qué me demoré tanto? ¿Por qué no lo encontré antes? Creo que la Así es. experiencia de todo converso es esa. Así es, así es eso. Ay, Wilson, muchísimas gracias. De verdad que ha sido un gusto compartir este live contigo y a toda la gente también que nos acompañó. Qué bueno, qué gusto de poder estar aquí escuchando toda esa riqueza. Me voy con el corazón lleno, lleno, de verdad. Y bueno, y siempre también pido mucho a la gente que nos acompañe en la live, que terminando la live puedan ofrecer una Ave María por la persona que nos compartió el testimonio. Entonces, en ese sentido, que Por ofrezca favor. una oración por ti, por tu familia, por tu misión, por todo lo que están llevando, ¿no? Y por tus 4 hijos. Hoy que es Día del Padre, especialmente una oración así también para que, ¿no? Y esta misión tan importante de ser padre, también la puedes llevar desde la mano de San José también, ¿verdad? Así es, así es, así es. Muchas gracias, Verónica, a ti por la invitación y Ay, gracias a qué todos lindo. los que nos acompañaron en el live. No alcanzó uno a leer los comentarios, No, sí. pero, pero les agradecemos mucho. De verdad que es bonito hacer comunidad, es bonito crear lazos, porque Ay, sí, tenemos que juntarnos. Los que estamos siguiendo al Señor, tenemos que juntarnos. El mundo se organiza muy bien, nosotros tenemos que juntarnos. Los hijos de María se tienen que juntar. sí, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo, me encanta. Luiso, pues que Dios te bendiga mucho. De verdad que muchas gracias Gracias una a vez ti. más por este tiempo compartido tan rico, ¿no? Y saludos a todos ahí en tu casa, en tu familia. Que Dios les bendiga mucho. La Virgen Santísima también. Y a todos los que nos acompañaron. Bueno, todos los días a las 10 de la noche, pues hay historias de conversión. Entonces, esta semana ahí seguiremos escuchando lo que Dios va haciendo en la vida de tantas personas como evangelios vivos, ¿no? Que Dios te Amén, bendiga. amén, Verónica. Igualmente a ti, un saludo para todos. Muchas gracias. Saludos. Que Dios te bendiga. Chao. Bye.